a los apóstoles a que vieran a Jesús como maestro, su testimonio de oración, de amor y de ser buen pastor y buen samaritano. Luego, si no tienen inconveniente, las organizadoras les diré que les pueden compartir la presentación por si a ustedes les puede servir. Y ahí tienen textos que también ustedes pueden coger para su oración personal, para lectura. Y nos podemos preguntar por qué Jesús deja aprendizajes significativos. A ver, vean estas imágenes. Vean estas imágenes. Y aquí vemos primero en la de la Virgen con Jesús niño, con Jesús bebé, pues que Jesús se encarna, se hace uno de nosotros. Si tú te haces uno o una así entre los demás, no estás arriba, no sabes más, no sabes menos, no, eres una con los demás, como Jesús que se hizo uno, incluso se hizo pequeñito entre nosotros, porque sabe que los hombres necesitamos que alguien esté con nosotros. Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Y por eso también la gente quería aprender de él, porque era uno más. Y si tú eres una más, si tú aprendes de esa pedagogía, si tú eres uno más, vas a poder dejar aprendizajes significativos a tu alrededor. Luego Jesús coge realidades muy cercanas al ser humano como un buen pastor, como un pastor. Imagínense qué cosa tan más sencilla, o una semillita, o una vid con sus sarmientos y sus uvas, ¿no? ¿Cuántos ejemplos tenemos en el Evangelio? La semillita de mostaza. Y Jesús deja aprendizajes significativos por eso, porque se acerca a la realidad humana, se acerca a nuestro ser como hombres, como mujeres, como personas humanas. Y eso abre al otro a querer aprender. Y qué importante también nosotros coger el Evangelio. Tiene una sustancia impresionante. Para formar, podríamos tener una sola fuente, que es el Evangelio, que es la Biblia. ¿Cuánto podemos aprender ahí para enseñar? ¿Cuánto? ¿Y cuánto podemos aprender para la propia vida? ¿Y cuánto podemos aprender junto con la otra persona para la vida reflexionando sobre el Evangelio? Luego podemos ver otras formas en que Jesús se acercó a la realidad humana y por eso enseñaba. El joven rico, la ofrenda de la viuda, la mujer pecadora, ¿no? Cómo cogía situaciones de la vida real o ejemplos, ¿no? Como esa viuda que Jesús viéndola le echó ojo y vio la sencillez de esa mujer dando todo lo que tenía para vivir. O cómo da toda una lección de un aprendizaje muy fuerte al fariseo y a todos sus amigos, y luego a cuántos durante siglos con el ejemplo de esa mujer. Entonces, qué importantes los ejemplos. Y aquí Jesús nos enseña parte de su pedagogía. El hacerse uno entre nosotros, el dar ejemplos concretos, sencillos de la vida, de la naturaleza y ejemplos de vida, casos. Aquí tenemos otros casos extraordinarios con los que Jesús nos ha enseñado, nos ha ido formando. Por ejemplo, el buen samaritano, ¿no? ¿Cuánto nos enseña? ¿Y quién es mi prójimo? Y nos dice, ¿no? Aquel que se siguió derecho en el camino. Es increíble los niños cuando se les enseña esta parábola. A mí me gusta que se las enseñen antes de enseñarles a confesarse, porque es la etapa en la que está despertando su conciencia. Antes repiten lo que está bien y lo que está mal de lo que oyen de los adultos,
Pero ya cuando empieza a despertar su conciencia, es un evangelio precioso, porque entonces el niño dice, no quiero ser indiferente. Y luego se dan cuenta, ¿no? Por ejemplo, uno que me decía, Miss, dice, ayer me porté como el que se siguió derecho en el camino con mi mamá, porque no le ayudé a lavar y ella me pidió ayuda y me hice loco. Pero fue preciosa esa reacción del niño. No, ay, qué mal, que fuiste indiferente. No, fue precioso, te das cuenta, qué hermoso, mira, ya te diste cuenta. Y entonces Jesús, ¿qué dijo? Y tal, y uno va aprendiendo, ¿no? Y nosotros también con el Evangelio, con desmenuzar los casos del Evangelio, ¿cuánto podemos enseñar? Y aquí están las otras imágenes del hijo pródigo, ¿no? Que se va de su casa, que malgasta, que recapacita con los cerdos, que se pone en camino, que se encuentra con su padre y luego el hijo, el hermano mayor, ¿no? Entonces, ¿cuánta sustancia tiene nuestro evangelio? Y Jesús es que nos conoce y sabe que necesitamos esos ejemplos en otros para luego ponernos cada uno el saco, ¿no? Jesús no dice, pues, a ver, te voy a decir, tú estás siendo así y así. No, él pone el caso y luego dice, ¿qué dirías tú? ¿Qué piensas tú? ¿Qué maestro es Jesús? Y luego busca aprendizajes significativos. Asegura que sus enseñanzas se hagan vida. Yo tampoco te condeno. Vete desde ahora y no peques más. O anda, haz tú lo mismo. O levántate, toma tu camilla y anda. O sea, lo cura, pero le dice, levántate, ponte en pie, ¿no? Jesús no solamente cura y deja a la persona ahí aventada en el camino, no, le ayuda para que eso que él hizo por el bien de esa persona ya sea una lección para su vida, sea un aprendizaje Lo significativo. conectó en el otro. Y luego, esto es muy importante, y aquí les voy a ir haciendo preguntas que les voy a pedir, vayan escribiendo en el chat la respuesta o que vayan levantando su micrófono, levantando la mano. Lo que pasa es que yo no veo las manos levantadas. ¿Hay alguien que las puede ver y ir diciendo quién participe? Sí, Maritera, yo te puedo ayudar con eso. Excelente, gracias. ¿Quién eres? Soy Jimena de la Rosa. Ay, gracias, Jimena. Gracias. Miren, este pasaje es importantísimo en la pedagogía de Jesús que ustedes pueden tomar como pues para coger idea, ¿no? Cuando les toque enseñar, que les toque enseñar, porque si son el grupo este es el de la F, serán las que se ocupan de la formación, ¿no? Me imagino. Entonces, dice, en Lucas nos dice, id a la ciudad y allí encontraréis a un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y al amo de la casa donde entréis, le decís, el maestro pregunta, ¿cuál es la sala donde he de comer con mis discípulos la cena de Pascua? Él os mostrará en el piso alto fíjense bien en las siguientes palabras, una habitación grande, dispuesta y arreglada. Pedro y Juan fueron y encontraron todo como Jesús les había dicho. Enseguida prepararon la cena de la Pascua. Jesús les dijo ardientemente, he deseado tener con ustedes esta Pascua. Fíjense, el cenáculo, que fue el lugar donde se instituyó la Eucaristía, donde Jesús nos dejó una infinidad de mensajes, una infinidad de lecciones, donde Él se ofreció por nosotros antes de que lo cogieran, el lugar donde ya se quedó para siempre con nosotros ahí en la Eucaristía. Fíjense lo que pone aquí en el título, ¿no?
El cenáculo, un lugar preparado, un lugar de encuentro con el Señor y un lugar de amor hasta el extremo. Así, si piensan así rápido, ¿no? Lo primero que les venga, ¿qué les puede inspirar esto al estar encargados de la formación de sus secciones? A ver, ¿qué dirían? Vayan o levantando la mano o escribiendo en el chat y Jimé nos ayuda. ¿Qué pensarían? ¿Cómo lo pueden Adel- a ver? Adelante, va, Adri. Gracias. Bueno, yo pienso que yo debo de ser esa habitación grande, dispuesta y arreglada. Wow, bueno, Eso pienso. súper profundo, Batri. Qué barbaridad. Gracias, Batri, por Gracias, Maritere. compartirnos esto. ¿Alguien más? Yo, Mari Adelante. Carmen, es dispuesto el corazón, ¿no? La actitud tuya de querer acercarte, conocerlo, a estar abierta a la oración, es eso, desde mi punto de vista. Excelente. Gracias, Mari Carmen. Fíjense qué profundas reflexiones. Y una más, una tercera. Adelante, María Esperanza. A mí lo que me da, o sea, efectivamente que debo de estar preparada, pero pues que no importo tanto yo, sino que él está dando el primer paso para tener ese encuentro de amor, ese encuentro al extremo, pero que pues nada más debo de estar yo con las manos abiertas porque él ya me está esperando. Así es. Hermosísimo. Oigan, las tres reflexiones, pues ahí les dejo de tarea para que hagan su meditación, su oración sobre esto, sobre esta imagen, sobre este pasaje, sobre este título. Y fíjense qué precioso, el que prepara, el que ha ido pensando todo, porque fíjense, Jesús ya tenía preparada la habitación, ya había hablado con la persona que les iba a prestar el lugar, ya lo había dispuesto, ya lo había arreglado. Él nos dispone, Él nos arregla. Simplemente necesita que vayamos nosotros, como manda, ¿no? A sus discípulos, así las manda y les manda a ustedes, formadores, impulsores de la formación de la gente del reino y de muchos más. Nos envía como a los discípulos para ir y preparar la cena, preparar el lugar para la Eucaristía. Y por eso también los detalles externos son importantes. Cuando ustedes, por ejemplo, vayan a preparar una reunión, asegúrense que esté todo bien preparado para que sea un lugar de encuentro con el Señor. No sea una reunión donde hago tic, sino que sea esa reunión, ese diálogo con los responsables, con quien va a dar la formación, un lugar de encuentro con el Señor, un lugar donde Él irrumpa en amor hasta el extremo. Y si eso queremos, entonces me tengo que preguntar, ¿cómo me tengo que preparar yo y cómo tengo que preparar el lugar, las Biblias, lo que sea? Muy importante esto dentro de la pedagogía de Jesús. Fíjense cuánto nos enseña con la preparación del cenáculo. Y vamos adelante.
Jesús tiene en cuenta los diferentes estilos de aprendizaje. Porque miren, algunas personas somos muy visuales. Entonces, algunas personas de ustedes, por ejemplo, les han probablemente ayudado las imágenes. Otras personas les ayuda lo auditivo, lo que oyen, el mensaje que escuchan o una canción. Y otras personas les ayuda lo que hacen con las manos. Y ustedes tienen que tener también eso en mente. Van a tener públicos que son visuales, públicos que son auditivos y públicos que necesitan hacer algo con sus manos, construir algo, pegar algo, hacer una presentación, y así van a ir aprendiendo, van a irse formando. Como Jesús lo hizo, visualmente los discípulos y la gente vio que hacía milagros, vio que hacía actos de servicio, vio que ayudó al enfermito, etcétera. Vieron cómo tocaba físicamente al cieguito, al sordo, vieron su mirada. Y luego fue auditivo. Jesús, para las personas que les ayudaba más a escuchar, contaba historias, parábolas, decía frases, hacía preguntas, contaba casos. Y luego también hizo que los apóstoles y sus discípulos trabajaran con sus propias manos, que se involucraran. Les dijo, llenen de agua, ¿no? A los que estaban ahí en las bodas de Caná. O les dijo a los discípulos, denles ustedes de comer. Y luego nos dijo a todos nosotros, vayan y prediquen el Evangelio. Entonces tenemos nosotros como formadores aprender esto de Jesús, que él utilizó distintos estilos de aprendizaje. Cuando preparen una reunión, den un tema, cuando impulsen, incluso cuando enseñen a los demás a preparar algo, díganles que tiene que haber las tres cosas. Es muy importante. ¿Por qué? Porque Jesús, fíjense la frase de arriba, buscaba siempre favorecer la interiorización. Todo lo demás es para favorecer la interiorización, para clarificar, por ejemplo, las preguntas. ¿Cuánto ayudan las preguntas? Ahora lo vamos a ver despacio, lo de la pregunta, porque la pregunta también puede despertar la conciencia o los casos. Y cómo Jesús favorecía el que se despertaran los deseos más profundos del ser humano. Vamos adelante a este tema que es fascinante, la pregunta. Miren, ustedes fíjense en el Evangelio, ahí les dejo de tarea, que vayan leyendo el Evangelio y vayan encontrando las preguntas. Son muchísimas preguntas. Por ejemplo, ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? ¿Pueden acaso los invitados a la boda ayunar mientras el novio está con ellos? Otra, ¿puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el mismo hoyo? ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su vida? Y en fin, así hay muchísimas preguntas, ¿no? La de ¿qué buscas? Me encanta. Me encanta, es una súper pregunta que genera que la persona se cuestione, se clarifique, porque tal vez dicen, pues no sé ni qué busco. Vuélvetelo a preguntar. Y también si ustedes echan mano de preguntas, y mejor aún si son las preguntas de Jesús, pues imagínense sus reuniones, en las reuniones. No vayan a, oigan, tenemos que hacer esto y esto, y tenemos que trabajar con este tema y esto. No, primero cójanse una pregunta, una imagen, cójanse algo de Jesús, algo del Evangelio, y luego ya. Y no siempre una reflexión evangélica. Fíjense, yo hoy empecé mi presentación con una cantidad de fotos, de imágenes, y era para tratar de meterles, ¿no? en el tema y para coger la atención, ¿no? Y todo tipo de imágenes, ¿no? El niño llorando, el niño que le está tratando de oír el corazón al abuelo,
la niña triste, la pensativa, la que está en crisis, en fin. ¿De cuántas cosas podemos echar manos? Y hay que echar mano de eso. Pero buenísimo si echan mano de la pregunta. Y ahora vamos a ver algo muy importante. ¿Con qué elemento clave propiciaba Jesús la apertura al aprendizaje de vida? A ver, ¿quién se anima a responder? Alce la mano también y que Jimé nos diga quién. Al ver estas imágenes, ¿qué dirían? ¿Qué elemento clave propiciaba la apertura en los demás al aprendizaje de vida? La mirada, La mirada, El trato buenísimo. personal. El trato personal, buenísimo, Fermín. Excelente. Esas dos cosas que son, Lupita Gallardo tiene su mano levantada. a Lupita. ver, Lupita, Yo creo que principalmente es el escuchar. buenísimo. En Es cada parte, uno no lo enseña, ¿no? El escuchar. así es, Lupita, gracias. Efectivamente, la escucha, el trato, el encuentro personal. Y en el encuentro personal no puede faltar el encuentro de miradas, no puede faltar la escucha, no puede faltar el encuentro, la atención, la empatía. No puede faltar. Buenísimas respuestas. Esto es clave cuando ustedes tengan un diálogo con sus formadores, con las responsables, con los responsables, con el encargado de apostolado, con el otro personaje del ICAFE, con el director de sección, con quien sea. Cuando tengan algo con su equipo de trabajo, en fin, que no falte el trato personal, el interés personal, el encuentro, lo que ustedes acaban de decir, la escucha y mirar a los ojos. Qué importante. Esto era lo que abría los corazones. Fíjense, ¿no? De un Nicodemo que estaba tan resistente, que la tenía tan difícil, de un Pedro rebelde, ¿no? Y así podríamos recorrer muchos personajes. Jesús, justo lo que ustedes acaban de decir, se acerca, se interesa e involucra con toda su persona ante las necesidades de las personas y de sus discípulos. Fíjense qué imágenes tan hermosas. No hace falta hablar. Fíjense en esta con la niña. Fíjense cómo la miraría, cómo se agacha a él. Qué importante agacharnos, ¿no? En el corazón, en las actitudes, saber pedir una disculpa, saber pedir perdón, saber interesarme, poner al otro arriba de mí, ¿no? O por lo menos a mi altura. Y ahí entra luz. Fíjense, esta imagen me encanta porque irrumpe la luz. Entra la luz del Espíritu Santo cuando actuamos así. Luego Jesús, cuando acusan a la adúltera, ¿no? Que se pone a pintar ahí, a dibujar con sus dedos en la tierra, ¿no? Se agacha, no quiere contestar rápido. ¿Cuántas veces, no? Queremos contestar rápido ante situaciones, opinar, y Jesús nos enseña. Y luego mete sus manos, se involucra con la persona para curarla, para ayudarle en sus debilidades. Qué importante esto en la pedagogía de Jesús. ¿Cuánto nos enseña Jesús Maestro? Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen. Sí, él conocía que esa niña necesitaba eso. Él conocía que la adúltera necesitaba eso. Y todos los demás, porque ahí dio mensaje a todos. Él sabía que ese cieguito necesitaba que le curara.
cómo sabía cuando los apóstoles están ahí medio desanimados en el lago de Galilea, que se apareciera y tenerles preparado el pescado y el pan para tener ese diálogo tan hermoso, ese encuentro. Como los detalles humanos, ¿no? Jesús se interesa hasta en tenerles el pescado asado y el pan para comer. Qué importantes nuestros detalles humanos con las personas, con sus equipos de trabajo. Bueno, y si esto se lo transmiten a la gente también. Y magistral y nuclear en la pedagogía de Jesús, el camino de Emaús. No nos da tiempo, pero yo les invito a leer este pasaje de Lucas 24, 13, 35. Léanlo despacio, porque miren, aquí viene, como quien dice resumido, toda la pedagogía de Jesús. Se acerca con la persona, camina junto con ellos, con toda su realidad que es su estado emocional. ¿Cuántas veces las responsables, los responsables, los encargados de un proyecto pueden sentir frustración? Nosotros mismos, decepción, trauma. ¿Qué trauma el de los discípulos de Maús de haber visto esa escena de Jesús crucificado? No tenemos ni idea nosotros de haber visto esa escena. ¿Cuántos cuestionamientos, no? ¿Cuántos cuestionamientos pueden tener nuestros jóvenes en nuestros equipos ante el mundo de hoy? Y sin embargo, Jesús se encuentra personalmente, acompaña y respeta sus ritmos. Primero se acerca. Qué importante nosotros formadores acercarnos simplemente. Y como que ni siquiera entramos en conversación. Simplemente te miro, me acerco, estoy cerca, camino a tu lado. La compañía, ahí va Jesús, ¿no? Al lado. Y respeta sus ritmos. Hasta que les dice, ¿no? La pregunta, veíamos, ¿no? Qué importante la pregunta. Y en este pasaje también encontrarán preguntas excelentes, ¿no? De Jesús. ¿Qué es eso de lo que vais hablando? ¿De qué vas hablando? Y Jesús tiene escucha activa. Presta el oído. Escucha activamente para encontrar qué es lo que tienen, qué les pasa. Y ahí se da cuenta que lo que necesitan es recuperar un poco la memoria histórica. Pero no sabíais que los profetas y tal, perdón por esta falta de ortografía, le estoy viendo. Luego se las corrijo antes de mandarles la presentación. Luego, da nueva luz para entender los hechos de vida. Da nueva luz. Se abre, fíjense qué importante, a la invitación de los discípulos a entrar en su casa y a compartir su mesa. Qué preciosidad por parte de Jesús, qué humilde, qué sencillo. Él ya estaba resucitado. Ya estaba resucitado, tenía todos los poderes, no necesitaba sentarse a la mesa, no necesitaba entrar a una casa humilde. No. Y se abre a su invitación. Qué importante abrirnos a las preguntas, a las inquietudes, a las invitaciones que nos hacen los demás. Y al partir el pan se les abrieron los ojos y le reconocieron. Y volvieron a Jerusalén y contaron todo lo que había sucedido. Recuperaron fuerza y anunciaron. Fíjense, Jesús pedagogo, pero parte de lo que ustedes dijeron hace un ratito, de escuchar, de encontrarse, de mirarse, de acercarse. Parte todo de ahí, de esa actitud de encuentro personal de Jesús.
¿Por qué? Porque pone a la persona en el centro, la acompaña, respeta sus ritmos, le pregunta y da nueva luz y luego humildemente acepta la invitación a entrar en su casa. Otros rasgos de su pedagogía que ya vemos un poquito en el camino de Emaús: respeta el ritmo de cada uno, formen la libertad. No llegó y les dijo, aquí estoy resucitado y órale, desde aquí nos regresamos. Y vayan y díganles a los apóstoles. No, él no impone, camina con ellos y en el momento en que ellos lo invitan, entonces ya se manifiesta. Caridad, qué importante elemento en la pedagogía de Jesús, la confianza en sus discípulos y que los envía y acompaña. No los deja solos. Ustedes no dejen solos a sus formadores, a sus responsables, a las personas que impartan formación. No, envíen y acompañen. Y ahora, muy importante, y quisiera que aquí sí le dedicáramos estos minutos que nos quedan. A ver, pregúntate, ¿qué es lo que más te llama la atención de estos rasgos que hemos visto de la pedagogía de Jesús? ¿Te acuerdas? Se hizo uno de nosotros, utiliza ejemplos concretos, se involucra con toda su persona, se acerca a las realidades de las personas, da ejemplos, da casos, historias, utiliza los distintos elementos del ser humano, que es lo visual, lo auditivo, las manos, lo kinestésico, se encuentra con la persona, escucha, da testimonio, ¿no? Fue lo primero. En fin, ¿qué elementos, qué es lo que más te llama la atención de la pedagogía de Jesús? Porque aquí cada uno somos diferentes. Y ve pensando, dos elementos que te llamen más la atención de la pedagogía de Jesús. Si quieren, pueden igual levantar la mano y compartir, si alguien quiere compartirlo. Y escuchamos pues a dos o a tres, por ejemplo. Adelante, María Esperanza. Bueno, la verdad que a mí lo que me llama la atención es su testimonio. O sea, él con el testimonio no tenía que hacer gran cosa, ¿no? Y el acercarse y sentirse uno de las personas, el estarlos mirando y como diciéndole, eres tan importante para mí como el que más. Eso es lo que a mí se me hace que es lo que más me llama de la atención. Excelente, gracias, Esperanza. ¿Alguien más quiere compartirnos? Sí, perdón. Adelante, Fermín. A mí me gusta muchísimo en su pedagogía, además de esta que ya se ha comentado, ¿no? La parte personal, la mirada. A mí me gusta muchísimo esto, creo que le llaman mayéutica, ¿no? Eso de estar haciendo, de esa interacción, ¿no? Entre las personas con base a las preguntas que hacía Jesús, ¿no? Eran preguntas clave, ¿ok? No sé, Así está es. con Pedro y quién dicen que soy, ¿no? O sea, te va haciendo, o sea, no te da una respuesta, sino que hace la pregunta para que la otra persona pues vaya de alguna manera contestando, vaya reflexionando, ¿no? Y pues, pues de su punto de vista, y es que es lo que le interesa también a Jesús, ¿no? Entonces, esa pedagogía, ¿no? De ir conociendo a la persona a través de esas preguntas, siempre me ha gustado muchísimo. Excelente, Fermín. Y además es clave el saber hacer preguntas, abre al conocimiento, abre a la reflexión personal,
abre a la libertad, porque entonces ya uno es el que va construyendo sus propias opciones. Excelente, muchísimas gracias. Muy bien, pues vamos a hacernos la segunda pregunta. ¿Qué elemento o elementos de su pedagogía crees que tú puedes implementar en tu sección o en tu apostolado y cómo? A ver si alguien nos quiere compartir. Piensen tantito, ¿qué elemento o elementos de la pedagogía de Jesús pueden implementar en su sección o apostolado y cómo? A ver si hay alguien que nos quisiera compartir. Yo si quieres, Marita. Adelante, Mari Carmen. Pues una de las cosas que yo más he experimentado es acercarme a la realidad de las personas, ¿no? Conocer la realidad desde todos los sentidos, ¿no? De la forma en cómo está cada una de las personas con las que tengo esa cercanía, cómo está la localidad, conocer las realidades, no tanto lo que hay en la estructura, sino de qué punto vas a partir y hacia dónde lo vas a dirigir. Excelente. Eso fue lo que hizo Jesús. Fíjense en en el directorio de la catequesis de la iglesia, el nuevo que salió en 2020, una de las primeras recomendaciones de la iglesia a quienes educamos en la fe es conocer el contexto de las personas a las que queremos formar, a las que queremos transmitir la fe. Así que excelente aportación. Yo les dejo estas dos preguntas a todos los que están aquí en la sesión o a quienes la vean, porque creo que cada uno nos las tenemos que hacer en un momento de reflexión o incluso luego si tienen un taller entre ustedes y sí hacerlo, ¿no? A nivel personal, decir qué me llama más la atención de la pedagogía de Jesús y qué elemento de su pedagogía puedo implementar en mi sección y apostolado y cómo lo voy a hacer para que esto no se quede en un ratito bonito, sino que realmente esa pedagogía de Jesús me vaya impregnando. Bueno, y luego de dejarles esta tarea, simplemente esta frase preciosa del Evangelio, es que de verdad el Evangelio es increíble. Dice, les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Cada vez que ustedes escuchan a alguien, miran a alguien, reflexionan en el contexto o lo que Fermín decía, ¿no? O se hacen esas preguntas o formulan esas preguntas para sus reuniones, lo están haciendo con Jesús. Ustedes piensen todo ese pequeño esfuerzo que yo haga por transmitir a Jesús, por aplicar su pedagogía, lo estoy haciendo con él. Y miren cómo Jesús les puede sonreír, ¿no? Con cuánta ternura, con cuánta alegría les mirará en ese esfuerzo por aplicar y vivir su pedagogía. Así que muchas gracias y gracias por esta oportunidad.